El susurro de la eternidad. En un pequeño pueblo llamado Santa Rosa, donde el tiempo parecía haberse detenido, la vida transcurría con una calma que contrastaba con la agitación del mundo exterior. Este pueblo, rodeado de colinas verdes y campos de flores silvestres, era conocido por su belleza natural y su rica historia. Sin embargo, había un secreto que lo hacía aún más especial: la leyenda del susurro de la eternidad, un antiguo relato que hablaba de un objeto mágico que permitía a quien lo poseyera comunicarse con sus antepasados. La historia se contaba en las noches de invierno, cuando las familias se reunían alrededor de la chimenea, compartiendo anécdotas y risas. Los ancianos del pueblo narraban cómo, en tiempos remotos, un joven llamado Mateo había encontrado el objeto en una cueva oculta en las montañas. Se decía que, al tocarlo, había podido escuchar las voces de sus ancestros, quienes le ofrecieron sabiduría y guía para enfrentar los desafíos de la vida. Desde entonces, muchos habían intentado encontrar el objeto, pero la cueva permanecía oculta, y el susurro de la eternidad se convirtió en una leyenda. Entre los habitantes de Santa Rosa, había una joven llamada Clara. Desde pequeña, Clara había estado fascinada por las historias de sus abuelos sobre el susurro de la eternidad. Cada vez que escuchaba esas narraciones, su imaginación volaba, y su deseo de descubrir la verdad detrás de la leyenda crecía. Clara sentía que había algo más allá de las historias, una conexión con su pasado que anhelaba explorar. Un día, mientras caminaba por el campo, Clara encontró un viejo diario en el desván de su abuela. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero las palabras eran legibles. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a su tatarabuela, quien había escrito sobre su vida, sus sueños y sus esperanzas. En una de las entradas, mencionaba un mapa que conducía a la cueva donde se encontraba el susurro de la eternidad. Clara sintió que había encontrado la clave para su búsqueda. Decidida a seguir las pistas, Clara comenzó a investigar. Pasó horas en la biblioteca del pueblo, revisando documentos antiguos y hablando con los ancianos que aún recordaban la leyenda. Con cada fragmento de información que recopilaba, su mapa mental se volvía más claro. Finalmente, logró trazar un camino que la llevaría a la cueva. Al amanecer de un día soleado, Clara se preparó para la aventura. Empacó una mochila con provisiones, una linterna y su cuaderno para documentar todo lo que descubriera. Antes de salir, se despidió de su familia, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Al adentrarse en el bosque, el canto de los pájaros y el susurro del viento la acompañaban, como si la naturaleza misma la alentara en su búsqueda. A medida que avanzaba, el sendero se volvía más estrecho y cubierto de maleza. Clara se esforzó por mantener el rumbo, guiándose por los apuntes de su tatarabuela. Después de varias horas de caminata, llegó a un claro donde se alzaba un majestuoso roble. Recordó que en el diario se mencionaba un árbol antiguo como punto de referencia. Con el corazón latiendo de emoción, se acercó al árbol y buscó a su alrededor. Detrás del roble, encontró una pequeña abertura en la tierra, cubierta de hojas y ramas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad la impulsó a explorar. Se agachó y comenzó a descender por la abertura, utilizando su linterna para iluminar el camino. A medida que bajaba, el aire se volvía más fresco y húmedo, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Finalmente, llegó a una cueva amplia y oscura. En el centro, había un pedestal de piedra, y sobre él reposaba un objeto brillante que parecía emitir una luz suave. Clara se acercó con cautela, sintiendo una energía intensa en el aire. Al tocar el objeto, una oleada de calor la envolvió, y de repente, las voces comenzaron a susurrar a su alrededor. «Bienvenida, Clara», dijeron las voces en un coro melodioso. «Has llegado al susurro de la eternidad. Aquí puedes conocer la historia de tus antepasados y aprender de ellos». Clara se sintió abrumada por la emoción. «Quiero conocer sus historias», respondió con fervor. Las voces continuaron: «Entonces, escucha». A medida que las visiones comenzaron a fluir, Clara fue transportada a momentos clave de la historia de su familia. Vio a su tatarabuela, una mujer valiente que había enfrentado adversidades inimaginables para mantener a su familia unida. La imagen se desvaneció y apareció su bisabuelo,
quien había luchado en una guerra lejana, mostrando un coraje impresionante a pesar del miedo que lo consumía. Las visiones continuaron, revelando historias de amor, sacrificio y esperanza. Clara vio a su madre, de niña, corriendo por los campos, riendo con sus amigos. Cada recuerdo traía consigo emociones intensas, y Clara se dio cuenta de que esos momentos estaban entrelazados no solo con su familia, sino con la historia de todo el pueblo. De repente, las voces se tornaron más sombrías. Clara comenzó a ver imágenes de tiempos difíciles, sequías que arrasaron los cultivos, enfermedades que golpearon a la comunidad y la lucha de sus antepasados por sobrevivir. Sintió el peso del dolor y la pérdida, pero también la resiliencia y la fuerza que habían mostrado para superar esos desafíos. Recuerda, Clara, dijeron las voces. La historia de tu familia es un tejido de luz y sombra. Cada experiencia, buena o mala, ha contribuido a formar la identidad de quienes somos hoy. Clara sintió una profunda conexión con sus antepasados y comprendió que su vida estaba entrelazada con la de ellos. Con cada recuerdo, se sentía más fuerte y más consciente de su papel en la continuidad de esa historia. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiendo la responsabilidad que venía con ese conocimiento. Debes llevar contigo las lecciones aprendidas, respondieron las voces. Comparte las historias de tu familia y de tu pueblo. Mantén vivo el legado de aquellos que vinieron antes que tú. Solo así, el susurro de la eternidad podrá seguir resonando en las generaciones futuras. Con el corazón lleno de gratitud, Clara se despidió del artefacto y salió de la cueva. Regresó a su hogar con una nueva perspectiva, decidida a honrar la memoria de sus ancestros y a compartir sus historias con su comunidad. Al llegar a Santa Rosa, se reunió con sus amigos y familiares y comenzó a contarles sobre su experiencia en la cueva. Les habló de las historias de sus antepasados, de sus luchas y triunfos, y de la importancia de recordar y honrar su legado. La comunidad escuchó atentamente, y Clara sintió que cada palabra resonaba en los corazones de aquellos que la rodeaban. Con el tiempo, Clara organizó reuniones en el pueblo donde todos podían compartir sus propias historias y recuerdos. Se convirtió en un espacio de conexión, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas. La comunidad comenzó a ver el valor de su historia y la importancia de mantener viva la memoria de sus ancestros. A medida que pasaban los años, Clara se dedicó a recopilar relatos, anécdotas y fotografías, creando un archivo comunitario que documentaba la vida de Santa Rosa a lo largo de los años. Se dio cuenta de que cada historia era un hilo en el tejido de su identidad, y que al compartirlas, estaba contribuyendo a la riqueza de la historia del pueblo. Un día, mientras revisaba viejas cartas en el desván de su abuela, Clara encontró una carta escrita por su tatarabuela. En ella, su tatarabuela hablaba sobre sus sueños y esperanzas para las futuras generaciones. Clara sintió una oleada de emoción al leer las palabras de su antepasada, como si estuviera recibiendo un mensaje directo desde el pasado. Inspirada por la carta, decidió que era hora de documentar las historias de su familia. Comenzó a entrevistar a los miembros mayores de su familia, recopilando anécdotas, recuerdos y lecciones de vida. Se dio cuenta de que cada historia era un regalo, una oportunidad para aprender y crecer. Clara también comenzó a escribir un libro que recopilaba las historias y recuerdos de su familia y su pueblo. Quería que las futuras generaciones tuvieran acceso a esas narraciones, para que pudieran entender sus raíces y el impacto que tenían en su vida actual. Pasó noches enteras escribiendo, revisando y editando, mientras las palabras fluían de su corazón a la página. Cuando finalmente terminó el libro, organizó una presentación en el centro comunitario del pueblo. Invitó a todos a asistir y compartir en la celebración de su historia colectiva. La sala estaba llena de amigos, familiares y vecinos, todos ansiosos por escuchar las historias que había recopilado. Clara se sintió nerviosa, pero también emocionada. Al comenzar a leer, se dio cuenta de que cada palabra resonaba en el corazón de la audiencia. Las historias de amor, sacrificio, lucha y esperanza conectaban a todos de una manera profunda. Al finalizar, el aplauso estalló en la sala, y Clara sintió una oleada de gratitud. Había logrado lo que se había propuesto, mantener vivas las historias de su pueblo. Con el tiempo, el libro se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo para la comunidad.
Las copias se distribuyeron en escuelas y bibliotecas, y las historias de los ancestros de Santa Rosa fueron compartidas en todo el país. Clara se sintió realizada, sabiendo que había contribuido a preservar la memoria de su pueblo. Sin embargo, su viaje no terminó ahí. Se dio cuenta de que había más historias por contar y más recuerdos por descubrir. Decidió que debía seguir explorando el bosque y la cueva, no solo para aprender más sobre su familia y su historia, sino también para ayudar a otros a conectarse con sus propios pasados. Cada año, organizaba un evento en el bosque, invitando a la comunidad a unirse a ella en un día de narración y reflexión. Las familias venían a compartir sus propias historias, a escuchar los susurros de la cueva y a revivir los recuerdos que habían quedado en el aire. Era un día de celebración, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente de conexión y amor. La cueva se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo, un espacio donde las historias eran honradas y la memoria de los ancestros era celebrada. Clara se sintió agradecida por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo, y su corazón se llenó de alegría al ver cómo la comunidad se unía en torno a sus raíces. Con el paso de los años, Clara se convirtió en una anciana sabia, conocida por su capacidad para contar historias y conectar a las personas con su pasado. Su legado perduró en Santa Rosa, donde las historias seguían fluyendo de generación en generación. Las nuevas generaciones aprendieron a valorar sus raíces y a compartir sus propias narrativas, manteniendo vivo el susurro de la eternidad. Finalmente, en un hermoso día de primavera, mientras el sol brillaba y las flores florecían, Clara se sentó bajo el roble en el claro. Cerró los ojos y escuchó los susurros que la rodeaban, sintiendo la presencia de sus antepasados. Sabía que su viaje había sido significativo y que había cumplido su propósito. Con una sonrisa en el rostro, dejó escapar un susurro de gratitud al viento, agradeciendo por cada historia, cada recuerdo y cada momento compartido. Y así, el susurro de la eternidad continuó resonando en el corazón del pueblo, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras en un hermoso tejido de amor y memoria.